2012. Y él viene con una caída fuerte de popularidad, entre otros porque no ha sido un muy buen año económico para ningún país europeo. Francia, entre todo, la crisis del 2009 ha sido relativamente moderada, pero bueno, ha sido un año de estancamiento. Este año las cosas han empezado a mejorar, pero ha tenido 2 años de un rendimiento económico, Francia y el resto de Europa, que no es calamitoso, pero tampoco es bueno en el caso francés. Entonces la economía no anda muy bien, el desempleo es bastante alto, tiene un conjunto de fricciones dentro de su partido, porque él tiene un liderazgo muy personal. Nosotros hicimos un programa acá sobre Sarkozy, y dijimos que rompía un poco el molde de la política francesa, rompía un poco el molde de cómo eran los presidentes franceses de los últimos 30, 40 años. Claro, incluso en el manejo de su vida. Sí, una lógica más privada. Con algunos toques más parecidos a Putin y a Berlusconi que a Chirac o a Giscard d'Estaing o al propio digamos, Pompidou o De Gaulle, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es una persona que está enfrentando muchas batallas y, como decíamos, él es una persona que llegó al primer plano de la política de mano de la agenda de la seguridad. Él pega el gran salto dentro del partido golista como ministro del Interior. Esta idea de yo vengo a poner el orden a Francia. Y esta idea él la traslada a la presidencia. Entonces, asume una política de mano dura con las pandillas juveniles, en su mayoría descendientes de africanos y de argelinos que viven en las periferias de París, aplica mano dura, eso genera reacciones, saqueos, y él insiste con esta política de mano dura en las periferias. Esta idea de, bueno, vamos a ver quién vive en Francia, tienen los papeles, no los tienen, vamos a regularizar a muchos, pero otros no. Digamos, los que hayan violado o tengan antecedentes penales, vamos a repatriarlos, ¿no? Y parte de esta agenda de orden también es el tema cultural, esta idea de prohibir, por ejemplo, el burka o el chador, digamos, ¿no? Esta idea de Francia tiene una tradición cultural, respeta todas las religiones, pero no vamos a dejar que ninguna religión, digamos, se superponga sobre la otra. Acá hay que vivir con un estándar de ciudadanos franceses. Después cada uno en su hogar, en su casa, en su mezquita, en su sinagoga, en su iglesia, hace lo que quiere. Entonces, si uno agarra toda esta agenda, el tratamiento de las periferias, las pandillas juveniles, los inmigrantes ilegales, la cuestión cultural, religiosa, bueno, él lo que está tratando de hacer es una agenda fuerte, que a él lo posicione en lo que él se siente fuerte, que es la agenda del orden, la agenda de proteger la tradición y la cultura francesa, y otra derivada de esta, que acá la vemos, que también tiene sus réditos, en una posible elección del 2012, ya para esta época la economía va a mejorar, 2011 y 2012 es probable que sean mejores años, o sea, el viento, va a haber un viento de cola económico que lo puede ayudar a Sarkozy, es esta pelea con la Comunidad Europea. A muchos franceses, en el fondo, no les desagrada que ver a su presidente, digamos, friccionando con estas instituciones o estos burócratas europeos que no solo muchos ciudadanos franceses no saben bien para qué están, ¿sí? O si hacen bien las cosas, o si usan bien sus impuestos, sino que también está esta idea de orgullo nacional, ¿no? De cuando desde Bruselas o desde Luxemburgo viene alguien diciendo, no, ustedes franceses no pueden hacer eso. Entonces, esta pelea con la Comunidad Económica Europea... Decís que tiene un rédito interno, porque estos frentes que estás marcando tienen que ver, ¿no?, con lo interno. Me parece que también gran parte de la repercusión de esta medida es que es una de las medidas muy controvertidas y polémicas, pero que ha terminado erosionando la imagen del exterior que tienen de Sarkozy, ¿no? Bueno, Sarkozy viene erosionando su imagen de su vida personal a, digamos, a métodos medios heterodoxos, como por ejemplo de tener una política exterior, una relación muy áspera o, digamos, muy explosiva con otros jefes de Estado, ¿no? Por ejemplo, el último caso fue que la primera ministra, la canciller alemana, le habría comentado algo off the record en reserva, y él después en la conferencia de prensa, como ese off the record de Angela Merkel a él le servía para la discusión que estaba teniendo en este momento con la Unión Europea,
Angela Merkel le dijo, mira, la verdad que vos tal vez tenés razón en este tema. Entonces él, cuando la prensa lo salió a atacar por el tema de los romaní, en la conferencia de prensa dice, bueno, yo no estoy solo en esta postura. Como me dijo Angela Merkel, los alemanes dijeron, no, mirá, yo te lo dije, digamos. Un personaje muy heterodoxo como es él, digamos, muy histriónico, con esos toques, digamos, berlusconianos o estilo Putin, digamos, que es muy, supuestamente muy lejano a la tradición cultural francesa. Pero evidentemente, digamos, él llegó donde llegó, porque en los últimos 10, 20 años, evidentemente Francia y su cultura política han tenido algunos cambios. Claro. Porque esta persona ha escalado todas las estructuras de poder, hoy es el presidente de Francia, y posiblemente tenga muy buenas chances de revalidar sus títulos en el 2012. Así que, digamos, es un estilo, no estoy muy seguro que sea un estilo, digamos, totalmente errado o que él haya perdido control de sí mismo. Yo creo que él se da cuenta que un sector fuerte de la sociedad francesa pide ciertas cosas. Pide que la gente que entra a Francia tenga los papeles en orden, pide que las periferias no sean tierra de nadie, pide controlar un poco cierta soberbia que los franceses sienten o ciertas injerencias de la Unión Europea dentro de la política francesa. Digo, son muchos frentes muy complicados, pero yo no sé si van a ser total, la convergencia a 2 años de todo esto va a ser totalmente malo para él. El informe terminaba precisamente con una pregunta muy interesante que me gustaría volver a reformular, ¿no? Como cierre de esta reflexión, ¿no? Se preguntaba, ¿es esto la punta del iceberg de un nuevo brote de intolerancia en Europa? ¿Vos qué crees? Hay un resurgimiento de la intolerancia ya de hace bastante tiempo, ¿no? Si uno agarra el debate político americano de los últimos 5 o 6 años, el tema de la inmigración latina o mexicana, el tema de los muros, el tema de Arizona, esta gobernadora que propuso una medida digamos, de echar a los ilegales. Una de las contracaras de la globalización es esto, digamos, a más globalización, a más transnacionalización, las sociedades muchas veces se aferran a ciertos núcleos duros de identidades y esto empieza a provocar tensiones. O sea, no solo está pasando en Francia, digamos, está pasando a escala global y en países que uno consideraba muy desarrollados y muy avanzados en materia cultural o en materia de derechos. Muchas gracias, Fabián. Gracias Te voy a pedir vos. que te quedes conmigo. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando de lo que ocurrió en Colombia. Allí estuvimos nosotros en la zona de la Macarena y cómo puede llegar a cambiar esto el panorama en aquel país. Ya venimos.